Saludos a todos los que nos acompañan, bienvenidos a otro fascinante episodio de Pensamientos en Voz Alta. Soy Gretel Interiano y me acompaña en este viaje mi querida colega Cintia Aguilar. Hola, es un placer estar contigo, Gretel, compartiendo este segmento que más de alguna vez nos ha tocado vivir, el duelo por la pérdida de un ser querido. En este episodio tenemos a nuestra invitada especial, Sofía Coto, quien es psicóloga, y junto a ella exploraremos las diferentes facetas de este proceso emocionalmente complejo y compartiremos estrategias para afrontarlo de manera saludable. Bienvenida, Sofía, ¿cómo ha estado? Y gracias por estar acompañándonos. Para comenzar a hablar de este tema que muchas veces nos ha tocado vivir y que solo de pensarlo nos pone sentimentales, le pregunto, ¿cómo afecta la pérdida de un ser amado a la salud mental y emocional de una persona a corto y largo plazo? Bueno, muchas gracias por brindarme este espacio para tocar un tema tan importante como lo que es el duelo. Respondiendo a su pregunta, Cintia, cuando nosotros o cuando una persona experimenta lo que es la pérdida de un ser querido o de una situación o algo en específico, a corto plazo suele tener emociones bastante significativas o bastante intensas. Esas emociones suelen estar relacionadas con sentimientos de ira, enojo, tristeza por la ausencia de algo que nosotros solíamos querer. Entonces, a corto plazo es lo que más se identifica en la persona, que esos sentimientos de que no son sentimientos usuales, pero que están ahí y que son totalmente normal por lo que es la situación de duelo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa o cómo se puede agravar? A largo plazo, esos sentimientos pueden agravarse o se pueden manifestar en formas como depresión o ansiedad, también aislamiento social o problemas para dormir o concentración. Entonces, si lo identificamos así, a corto plazo son las emociones totalmente normales que cualquier persona experimenta por el duelo, pero a largo plazo sí se pueden ir agravando esas emociones y transformándose en una manera conductual, ¿verdad? Asimismo, Sofía, ¿existen diferencias en la forma en que hombres y mujeres procesan y expresan el duelo por la pérdida de un ser querido? Ok, contestando a su pregunta, sí. Y creo que más que todo es un factor cultural. Cada persona va a experimentar el duelo de una manera totalmente distinta. Eso es más que sabido, ¿verdad? Pero en cuanto le digo una cuestión cultural, porque suele decirse que las mujeres suelen experimentar más o suelen demostrar más estas emociones, o incluso las mujeres acuden a sus fuentes o a sus redes de apoyo cuando se están experimentando esta tristeza. Y por otro lado, hay investigaciones que nos dicen que los hombres no es que no experimentan esta situación o este proceso de duelo, sino que tratan de desviarlo o tratan de ocultarlo mediante la realización de actividades un poco más prácticas. Por ejemplo, no voy a permitir que este sentimiento de tristeza me invada, entonces voy a trabajar. Y entonces está por otro lado las mujeres que suelen decir, estoy triste, voy a ir donde mi amiga, voy a ir donde un familiar a contarle cómo me estoy sintiendo. No es que las personas no lo experimenten, sí, ambos lo experimentan, pero hay maneras distintas y creo que es por un tema cultural, ¿verdad? De que los hombres no pueden experimentar tristeza, pero las mujeres sí. Podríamos hablar algo entonces sobre el machismo, que es algo cultural pero universal al mismo tiempo. Sí, totalmente sí, o sea, como le comentaba, creo que es la ideología que nos han ido sembrando de generaciones en generaciones, y qué mal porque esas emociones tienen que salir a flote porque se pueden agravar, como lo habíamos dicho en la pregunta anterior. Pero sí, o sea, es más cultural, ¿verdad? Que los hombres está pasando una situación difícil, pero no pueden experimentarla o no tienen derecho de expresarla o de buscar ayuda, ¿verdad? Tienen que seguir con su vida rutinaria, normal, como que si no hubiera pasado nada. Entonces sí es una cuestión de lo que nos han ido sembrando en la sociedad. Pero ¿de qué manera se puede identificar cuando esa persona también está sufriendo, aunque él no lo demuestre? Ok, muy buena pregunta, la verdad. Y es que creo que para nosotros poder identificarlo, quien tiene que identificarlo primero es la persona. Y esa es una manera, no podemos ofrecer ayuda, no podemos decirle, ok, tienes que ir al psicólogo si esa persona no acepta que tiene que ir al psicólogo.
si niega que está experimentando lo que está experimentando. Entonces sería una cuestión muy difícil de nosotros el saberlo, porque muchas veces no sabemos cuando una persona está triste porque lo sabe ocultar bien o porque toda su vida ha trabajado en ocultar sus emociones, entonces ya es como su manera de defenderse. Entonces es una manera difícil, pero para nosotros poder saberlo, primeramente la persona tiene que abrirse con nosotros, de lo contrario no vamos a saber. Y relacionado con esta pregunta, ¿es peligroso que una persona se calle las emociones que está sintiendo en ese momento? Honestamente sí, porque las emociones mal procesadas o que no son bien gestionadas, tarde o temprano van a salir a flote. ¿Y cómo? De reacciones físicas. Ok, estoy triste y cómo expreso mis tristezas. Si no las sabes gestionar bien, voy a hacerlo con arranques de ira, porque no puedo manejar mi tristeza. Entonces es una persona que a lo mejor pasa frustrada todo el tiempo, no me digas nada que ya me pongo a llorar, o no me digas nada porque me molesta o me lo tomo todo personal, pero es esa emoción mal gestionada. O por ejemplo, el sobrepensar las cosas no me deja dormir, o tengo falta de concentración, no puedo concentrarme en mi trabajo, me quiero aislar socialmente, no quiero hablar con nadie, solo quiero estar yo sola. Entonces eso podría ser unos indicadores también, ¿verdad?, de que la persona puede que esté atravesando un proceso bastante complejo. ¿Cómo pueden las personas apoyar a alguien que está pasando por el duelo de la pérdida de un ser amado? Ok, creo que para esta pregunta mi recomendación principal es no asumir. Y con esto quiero decir que no asuma que la persona ocupa que yo le dé palabras consoladoras, porque cuando uno dice apoyo, lo primero que es, tengo que ir a decirle todo va a estar bien. Usted no sabe, no asuma, no sabe que las cosas van a estar bien. Entonces una manera muy recomendable es pregunte, ¿cómo te puedo apoyar? Es una pregunta bastante válida y que a la persona, pucha, o sea, sí toma mi opinión para saber cómo apoyarme, o sea, ¿cómo te puedo apoyar? Y el apoyo puede ir desde que la persona simplemente quiera estar aquí, quiero que estés conmigo, no quiero que digas nada, pero quiero ese acto de compañía, o puede ir desde que por favor necesito que me ayudes en cuestiones de la casa, porque no sé, necesito volver a orientarme, ¿verdad? Necesito que me ayudes a restablecer mi rutina. Entonces el apoyo va de esta manera, pero lo principal es pregunte, ¿cómo te puedo apoyar? Y si esa persona se niega a ser apoyado, si dice no, déjame solo y no quiero saber pues más, es válido y hay que respetar ese punto. No obliguemos a las personas. Entendamos también que, como decíamos al inicio, el duelo es algo totalmente distinto para cada persona. Y si ella siente, o esa persona siente que en ese momento no ocupa de nadie y que necesita un momento para estar a sola, está bien, cedámoselo. No obliguemos, no presionemos, porque no vamos a recibir la respuesta que a lo mejor nosotros esperamos, y que también, o sea, es respetable porque la persona está sintiendo o está procesando esa situación, y el nosotros ir a aumentar más carga, pero ¿qué quieres que haga por vos? ¿O qué quieres esto? Y así es. Entonces como que la frustra más. Entonces tenemos que respetar y saber aprender cuál es el límite de nuestra ayuda, porque la ayuda o el dar apoyo tiene un límite. Pero si esa persona se encierra como en esa burbuja y pasan los años y los años, ¿en qué momento uno dice, necesito ayudarlo de manera? Okay. Entonces es cuando ya pasa del duelo a un duelo complicado. Cuando ya la persona no puede realizar sus actividades de forma usual porque ya hay un impedimento, que más adelante son los factores que vamos a hablar. Entonces creo que la manera más indicada es diciéndole a la persona que aprovechar un momento para hablar con ella, diciéndole, ser muy sutil en la manera de decírselo, no atacando como que vos estás, sino que también hablar un poco desde la empatía de que está pasando por esta situación, y decirle que creo que a este punto han pasado años incluso de que ya pasó esta situación, pero tú sigues como que recordando, viviendo en el pasado. Entonces creo que lo importante es que ahora retomes de tu vida y que recomendar en este caso la atención psicológica, ¿verdad? Para poder gestionar o procesar de manera más eficiente todo esto que está sucediendo.
Entonces, Sofía, ¿existen factores de riesgos específicos que pueden complicar el proceso de duelo después de la pérdida de un ser querido? Totalmente, hay factores que ayudan a que haya una alteración. Okay, el duelo es un proceso normal. Toda persona lo vamos a vivir, toda persona lo vamos a experimentar y no necesariamente quiere decir que tiene que ser con un ser querido, ¿verdad? El duelo es la ausencia de algo que nosotros queríamos, no solamente una persona, sino situaciones, cuestiones materiales y así, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede, verdad? Cuando se puede como alterar o puede como que el duelo de ser un proceso normal se puede pasar a una complicación, a un proceso de trastorno o patología, ¿verdad? Es cuando usualmente nos centramos en si la persona anteriormente tenía algún tipo de alteración o algún tipo de presencia de trastorno psicológico. Por ejemplo, a la persona ya le habían anteriormente diagnosticado depresión y no fue tratada, entonces ocurre esta situación. ¿Qué es lo que uno piensa, verdad? Que, o sea, esta persona no tiene la resiliencia suficiente para poder gestionar este proceso, porque ya venía con cargas anteriores, entonces esto viene a que la carga sea aún más difícil de procesar. También cuando la situación o por ejemplo, en este caso, si la muerte del ser querido fue muy impactante, algo muy impactante de un día para otro, cuestiones de horas, entonces eso es otra parte que cuesta el procesarlo. No es como, bueno, no quiero decir que se soluciona, pero sí como cuando un familiar está enfermo y uno se va preparando mentalmente de que tarde o temprano va a llegar el día que va a fallecer. No es como de un día te tenía, el otro no. Entonces eso también es un factor que puede ayudar a que sea mucho más difícil, porque la persona no entiende qué es lo que pasó, no entiende por qué pasó. Y también, ¿verdad? Si la persona tiene más cargas de por sí, el perder a alguien es una carga, pero tiene cargas adversas, o sea, distintas. Por ejemplo, por ejemplo, si fue en el caso de que mi pareja falleció, okay, pero ahora yo me tengo que hacer cargo de la casa, de los niños, entonces son esas cargas que vienen luego del duelo. Entonces pueden ayudar a que también sea un poco más difícil el poder gestionar. ¿Cómo podemos despedir a esa persona de una manera sana sin sentirnos mal? Por ejemplo, en mi caso hace poco falleció mi abuela y yo estaba aquí en la universidad, entonces a mí me hicieron videollamada, yo como estaba en clases no pude responder, pero ella quería hablar por última vez conmigo, entonces yo quedé con eso de que no pude contestar y estoy lidiando realmente con eso y no sé cómo actuar o de qué manera sentirme. Ok. Me imagino que va ligado mucho al sentimiento de culpa, de que no pude o no cumplí su último deseo, y que está bien que lo experimente y que es normal, que tiene que aceptar de que nosotros no podemos anticiparnos a las situaciones y no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? El que usted no iba a saber qué era lo que iba a pasar luego, entonces el venir y aceptar de que la muerte es un proceso natural. Y sé que es difícil decirlo como la muerte es un proceso natural, pero sí, es un proceso natural y que no podemos impedirlo. Por más acciones que usted hubiera hecho en ese momento, no iba a impedir la ruta que tenía o el destino que estaba preparado para, en este caso, su abuela, ¿verdad? ¿Cómo puede despedirla? Yo digo que conmemorando los momentos felices que tuvo con su abuela, recordando lo bueno y no lo malo, recordando más que, no pude contestarle la llamada, más bien recordar los momentos que yo sí pude a ella complacerla, ¿verdad? Entonces, y también el expresarlo y el hablarlo, ¿verdad? El decir, estoy molesta conmigo porque no hice tal acción, pero no fue mi culpa. Es sano que yo vuelva a los lugares donde compartía con ella. Bueno, en mi caso yo no he podido regresar a la casa donde pasaba con ella. He estado afuera, pero no me atrevo a entrar. Ok, volvemos a esto, ¿verdad? El duelo es un proceso individual y usted va a llegar el momento en el que va a decir, estoy lista para llegar en ese momento. Si fue algo reciente, es normal, comenzar por eso. Es normal que usted evite, porque es parte de protegerme a mí, porque no quiero volver a sentir esa tristeza.
es parte de protegerme a mí porque no quiero recordar, ¿verdad? En este caso la ausencia de que ya no está más ella. Entonces es normal el evitarlo, pero mi recomendación es que gradualmente, no de un solo, ¿verdad? ¿No? Sino que gradualmente usted retome esa rutina que tenía con su abuela. Por ejemplo, si yo iba a visitarla los martes, no, pero ahora ya no puedo ir a visitarlo los martes porque no quiero ir a la casa. Me genera un sentimiento de vacío. Entonces, dejarse experimentar. O sea, esas emociones que usted está teniendo ahorita, experiméntela. Si quiere llorar, por ejemplo, si llega hasta el portón de su casa, pero no entro más porque lloro, está bien, llega hasta su portón de su casa, llore lo que tiene que llorar, diga lo que tenga que decir, pero gradualmente usted va a ir avanzando. No se puede ni siquiera, o sea, no puedo ni entrar, pero tampoco soy de las que la voy a ir a visitar, porque para mí es como que no está ahí, como que aún no lo proceso, no lo acepto. Es parte de eso, o sea, el que no lo ha procesado. Y es normal el que usted todavía, si fue algo reciente, ¿verdad? No sé, hace cuánto fue lo de... Recién cumplió un año. Un año. Okay. Entonces, retomemos que el duelo no se supera, siempre va a estar ahí porque el duelo es el dolor o la ausencia, o la tristeza a la ausencia de algo. Pero usted gradualmente va a ir pudiendo retomar ciertas rutinas y es a su tiempo, no se presione. O sea, también hay que hacerle bastante caso a los instintos, ¿verdad? Por ejemplo, yo no voy a llegar ahí porque me va a generar un ataque de ansiedad. Yo sé que me va a generar un ataque de ansiedad al estar ahí. Entonces, respete eso, respete sus emociones, valídelas. Eso es lo más importante. Y asimismo, Sofía, ¿nos puede mencionar algún consejo para todas aquellas personas que estén atravesando por esta situación de un duelo complicado, como usted lo mencionaba? Un consejo para estas personas. Bueno, primero que nada es que sí es normal lo que están sintiendo. Y muchas personas dicen como no debería estar sintiendo esto porque no debería yo quebrarme, pero es que es normal que existan estas emociones y estas emociones nos hacen recordar que somos humanos y que sentimos y que reconocer de que tarde o temprano nuestros seres queridos a nuestro alrededor lastimosamente van a dejar de estar a nuestro lado y que tenemos que irnos preparando con la idea y de que el prepararnos con la idea no significa que no vamos a sentir para nada, o es que vamos a estar siempre preparados para estas situaciones, sino que eso, ¿verdad? Dejar que esas emociones salgan a flote, porque las emociones ocultas o las emociones mal trabajadas tarde o temprano salen de otras maneras, tienen que salir, entonces déjelas que salgan de su proceso natural, de que si tiene que ser en llanto, que sea en llanto, que si tiene que ser en gritos, que sean en gritos, pero que más tarde no sea en cuestiones de que mi emoción tiene que salir, me voy a aislar de las personas, o mi emoción tiene que salir, voy a ser grosero con las personas, no tiene que ser así necesariamente. Entonces dejar que esas emociones sean experimentadas. Otro consejo es apóyense y valga la redundancia, su red de apoyo. ¿Quiénes son su red de apoyo? Sus familiares, sus amigos, su grupo de apoyo, por ejemplo, la iglesia, o tal vez yo soy parte de algún grupo de danza folclórica, entonces me voy a apoyar en ellos. O sea, las relaciones sociales en este caso son clave. No permanezca solo. O sea, yo sé que en los primeros meses o los primeros días uno va a querer permanecer solo porque no sé, estoy procesando lo que está pasando, quiero mejor hacerlo solo y está bien. Pero que esa soledad no permanezca, ¿verdad? El seguir nosotros apoyándonos de las personas que nos van a generar o nos van a dar ese cariño que nosotros en ese momento estamos necesitando, ¿verdad? Y también es en hacerle bastante énfasis al autocuidado. Y el autocuidado es, ok, estoy triste, pero mi cuerpo necesita todavía el comer. Entonces, por eso no voy a dejar de comer, ¿verdad? Estoy triste, pero yo necesito todavía comer. Estoy triste, pero yo necesito todavía, dormir, ¿verdad? Entonces, el autocuidado va desde necesito alimentarme, necesito dormir bien, necesito mi higiene personal, necesito que sea salir a caminar a ver el sol o algo por el estilo, porque eso ayuda a que nuestras defensas se eleven, ¿no? Entonces, y eso, ¿verdad? El reconocer de que es un proceso que uno tiene que ser tolerante,
¿verdad? Porque no es en cuestión de meses que va a superarlo, pero eso, ¿verdad? Que seamos amables con nosotros, que seamos tolerantes con las situaciones y que no olvidemos que aunque en ese momento sintamos que estamos solos, no siempre estamos solos. Entonces, identificar en quién puedo confiar yo. ¿Podría un duelo complicado convertirse en una depresión? Sí, y es totalmente eso, ¿verdad? El duelo complicado es como la consolidación de un trauma que puede generar una depresión. Entonces, sí. Asimismo, para contribuir a pensamientos como el suicidio. Totalmente. Es ahí en donde se debe apoyar. Ajá. Y ya. Es ahí donde, ok, como le digo, es difícil todos esos pensamientos, ¿cómo lo vamos a saber? Cuando la persona lo expresa. Entonces, cuando la persona es capaz de expresarle a alguien más, yo he tenido pensamientos suicidas, entonces en nosotros alertar. Ahí cuando nosotros tenemos que alertar y decir, no, necesitas atención psicológica. Entonces, muchas veces las personas expresan eso porque sí reconocen que quieren la ayuda. O sea, inconscientemente yo le voy a decir a esta persona, tengo este tipo de pensamientos, o incluso he cometido autolesiones o he tenido una planificación suicida. Se lo dice porque necesita, porque tal vez en ese momento él no sabe cómo, la persona no sabe cómo acudir, entonces se lo dice a alguien más para que esa persona sea la que tome el siguiente paso por él, porque no se encuentra con la suficiente capacidad, a lo mejor la suficiente fuerza para él hacerlo. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que dar el apoyo de, mira, nosotros informarlos primeramente, ¿verdad? Informarnos de que este tipo de factores o este tipo de alertas sí son necesarias para que la persona sea remitida, de pronto hasta con un psiquiatra para el proceso de medicamentos, pero sí el explicarle, el informarle y sobre todo el ya, ¿estás de acuerdo? Entonces también no podemos obligarlo a que reciba la atención, ¿verdad? Pero sí el tratar de ponérselo de la manera más linda posible y así ya comenzar con el proceso. En el tema del apoyo, dicen que el apoyo está en la familia, en todo eso, ¿verdad? Pero en ese caso, que es la misma familia que a uno le dice, tenés que ser fuerte, no tenés que llorar, entonces como que a uno le impiden eso. ¿Qué puede hacer uno? O sea, porque uno no se siente liberado. Sí. Entonces, tiene que llorar a solas y todo eso. ¿Cómo uno puede salir de eso? Porque entonces, hablábamos de las redes de apoyo, no simplemente tiene que ser la familia. Entonces, identifique usted, ¿a quién le puedo contar mis cosas sin sentirme juzgada? ¿Ha identificado a alguna persona a lo mejor? Sí. Bueno, entonces esa persona es su red de apoyo. Entonces, apóyese en ella y esa persona también bríndele apoyo a ella, ¿verdad? También hay un punto donde uno siente que las cosas van mejorando y todo, pero siempre llega ese momento donde uno vuelve a recaer y quizás viene y ha recibido más golpes de la vida, otras situaciones que le afectan. Entonces uno llega y dice, ¿qué está pasando realmente? Y vuelve y cae en ese túnel negro de nuevo. ¿Cómo salir de ahí? Creo que para este tipo de cuestiones que a lo mejor la persona está atravesando, como que parte de los factores que dicen que alteran más el proceso de duelo, creo que en este caso la persona sí ya necesitaría trabajar un poco sobre la resiliencia, y para eso se necesita un poco de ayuda psicológica, ¿verdad? El acudir a un psicólogo, porque aunque usted sienta que va avanzando y van a haber situaciones que a lo mejor detonen ese proceso, la verdad es que no todo proceso no es lineal, entonces no es que siempre va a ir sino que van a haber altos, van a haber bajos, pero cuando sienta que está en lo más bajo y que no puede salir de eso, es cuando uno dice que no puedo yo sola. Sí, que tengo el apoyo de mis familiares y que a lo mejor tengo el apoyo de mis amigos, pero tampoco es suficiente. Entonces es ahí cuando dicen, ok, yo ocupo de un profesional que me ayude a mí a levantarme de ahí. Entonces es la recomendación que yo daría en este caso, ¿verdad? ¿Cómo podemos honrar la memoria de un ser querido de manera saludable? De manera saludable, como le comentaba anteriormente, creo que podemos hacerlo conservando los momentos lindos de esa persona, los momentos agradables o que nos generan un buen sentimiento que tuvimos con esa persona, el comentándole a los demás, como en este caso él era
así, él era alegre, él era alguien que apoyaba, alguien servicial. Entonces creo que es una manera de honrarlo, de conmemorarlo, o inclusive el escribir sobre, muchas personas le ayuda la parte de escribir sobre esa persona, escribir su historia con esa persona, y como hasta un poco liberador, ¿verdad? Va como liberando sus sentimientos al momento de la escritura. O también, ¿verdad? Quiero hacer un álbum de recuerdos con esta persona, hágalo. O tengo un objeto o algo que me recuerda a esta persona, entonces téngalo, está bien. Es parte de conmemorar. Hoy se ha puesto de moda eso de que con la ropa de esa persona hacen peluchitos. Es sano hacer eso. Pues en esta cuestión yo creo que si a usted no le genera ningún sentimiento negativo, por ejemplo, si le contribuyen además de restarlo, hágalo. Si no genera ninguna cuestión negativa, pues hágalo. Si es su manera de sentirse bien con usted mismo, está bien. ¿Y si llora cuando ve el peluche? Ok. ¿Está contribuyendo o no? Pues sí, porque son emociones que no han salido. Entonces, sáquelas. Y si quiere, o sea, llorar no está mal. Que si llora todos los días que mira el peluche, por lo menos las primeras veces, es normal. Si han pasado 4 o 5 años y todavía mira el peluche y llora y llora y llora, entonces es algo que todavía no ha procesado, no ha superado bien. Pero, o sea, sí, más bien, hay situaciones en las que las personas no lloran cuando alguien muere, cuando un ser querido muere. Entonces, pero tienen el sentimiento, pero no saben cómo hacerlo. No es que no quieran, es que no saben a lo mejor cómo hacerlo. Entonces, en este caso, si hay ciertos objetos que detonan ese llanto, está bien. Porque, o sea, es como que contribuyen a que todo lo que yo estaba sintiendo aquí lo quiero sacar. Entonces, es normal que la familia que está pasando ese duelo, en cada actividad especial o momento especial, quiera ir al lugar donde está descansando esa persona y compren pastel o hacer un tipo de celebración ahí. Ok, entonces aquí vamos a un parte, ¿qué es lo que usted entiende por la muerte? Si es como un acto de despedida, un acto de celebración a la vida. Entonces, si la persona no está de acuerdo con esa temática, no asista. Pero tampoco es que vamos a nosotros decirle a las demás personas cómo ellos vivir su duelo. Si para ellos vivir el duelo es conmemorándolo de una manera festiva, pues hay que respetarlo. Aunque tal vez no es algo que estamos nosotros acostumbrados, tenemos como la ilusión de que muerte es tristeza. No necesariamente tiene que ser así, pero es el respetar cómo cada persona quiere, en este caso, conmemorar, ¿verdad?, la vida de alguien que ya no está. Así como usted lo dijo, Sofía, es algo como cuestión cultural, porque en otros países pues se hacen las celebraciones. Incluso aquí en Honduras todavía, por ejemplo, hay etnia, yo creo que es la etnia garífuna, que hacen una celebración cuando la persona muere, una fiesta. Entonces es ya cuestión cultural también, ¿verdad? Para la sociedad eso se ve, no les duele, y empiezan a juzgar y de todas. Sí. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy. Muchas gracias, Sofía, por acompañarnos, por ayudarnos a superar esto que más de alguna vez pues vamos a afrontar, y que también aconsejarnos para poder ser el apoyo de esa persona que esté en esta situación difícil. Nos vemos en otro episodio. Muchas gracias.